Muy bien, 8:40 de la mañana y vamos a charlar con Nicolás Casanseu. Él es periodista, corresponsal de guerra. Fue una de las voces, quizás los más jóvenes no tienen mucho registro, pero allá por el año 82, cuando Galtieri ordena el desembarco argentino en las Islas Malvinas, trabajaba en Canal 7, la televisión pública, y era una de las voces que fue relatando la guerra en aquel tiempo. Con la visión, por supuesto, muy triunfalista que daba la dictadura militar. Ahora se incorporó a trabajar con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que ayer a través de sus redes sociales le dio la bienvenida como titular de la Dirección Gesta de Malvinas. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Buen día. Tengo que corregirte. Nunca tuve una visión triunfalista, nunca difundí la versión triunfalista. El hecho que lo prueba es que el 95% de mi material no solo no fue exhibido, sino que fue destruido por la censura militar. Destruido los archivos de la TV pública, eso se perdió casi todo, ¿no? Tengo entendido. Cuando yo vuelvo de Malvinas al continente, mis compañeros de Canal 7, porque no teníamos retorno durante la guerra, no sabíamos que se emitía y que no, para nuestro desmayo, mío y del camarógrafo, que nos habíamos jugado la vida, me dicen que entre el 90 al 95% de nuestras filmaciones, grabaciones, fue destruido. Eso es testimonio de mis compañeros de ATC Canal 7, o sea que no era funcional a la propaganda triunfalista del momento. No, vos podías, digamos, ¿qué sentís que fue la cobertura de lo de Malvinas y qué fue Malvinas en el fondo? Malvinas fue una gesta heroica. Galtieri cayó con la Junta como un chorlito en la provocación inglesa. ¿Vos te imaginás que los generales argentinos que no se animaron a combatir el terrorismo con la ley en la mano le iban a declarar la guerra a Inglaterra? Si no se entiende que fue una provocación inglesa y que estúpidamente cayeron en eso y después no pudieron dar marcha atrás porque el pueblo plebiscitó la recuperación de Malvinas, no se puede entender Malvinas. Ni siquiera combatieron los generales, fueron de una pasividad total. Los que combatieron fueron los oficiales más jóvenes, los suboficiales, los soldados conscriptos, calumniados por esas ideas fuerzas lanzadas después de la guerra, de que eran chicos de la guerra dignos de lástima. Se oculta, por ejemplo, que un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, abatió nada menos que al jefe de los paracaidistas ingleses en un mano a mano. Hay muchas ideas, fuerzas falaces sobre la guerra de Malvinas, que es lo que Victoria Villarruel quiere disipar y que yo vengo haciendo modestamente. Pero no entiendo, a ver, estamos hablando con Nicolás Casanseu, que cubrió para la televisión pública la guerra de Malvinas allá por el 82. ¿Cuál es, quiero entender mejor y no termino de entender el concepto, qué es lo que quieren revertir como idea ustedes? O sea, ¿cuál fue la provocación inglesa? Porque hasta donde tengo registro fue una decisión de Galtieri cuando la dictadura iba perdiendo fuerza, habían empezado las movilizaciones de la CGT, después la represión y demás, fue una apuesta desesperada de Galtieri por perpetuarse en el poder, acelerar, disponer el desembarco de Malvinas. Galtieri jamás se hubiera osado ir a la guerra contra la OTAN, porque en realidad fue contra la OTAN, para cumplir ese objetivo, si ese era su objetivo. Esto lo ha contado el almirante Lombardo. Cuando Lombardo le dan la orden de que tenemos que preparar un plan, cuenta él, para desembarcar en Malvinas, él pregunta, ¿desembarque y defensa? No, le dicen, defensa no. Cuando vuelve a preguntar, incrédulo, le dicen, no, solamente la toma de Malvinas sin defensa posterior. Bueno, Galtieri creía, y eso está muy documentado, porque además yo personalmente lo investigué en el Departamento de Estado de los cables de la Cancillería norteamericana, que dada la alianza que tenía la dictadura argentina con el gobierno norteamericano y lo que estaba haciendo en Centroamérica, etcétera, Ronald Reagan iba a apoyar a la Argentina, o por lo menos no iba a pasar la reacción que tuvo finalmente Margaret Thatcher. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuál fue la decisión? ¿No hubo una decisión de Galtieri de desembarcar en Malvinas? La cuestión es mucho más amplia. En la era actual, la única acción bélica políticamente aceptable es la de defensa. Tenían que mostrar a los argentinos como agresores porque Inglaterra y sus aliados de la NATO querían montar una base, como la montaron después, en Malvinas, la fortaleza Falkland. No tenía, en medio de la Guerra Fría, Inglaterra y sus aliados, una base en el Atlántico Sur, con la amenaza que significaba la Unión Soviética, su flota, etcétera. Entonces necesitaban lo que en diplomacia se llama un casus belli. Por eso Galtieri
tenés razón, estaba convencido de que lo admiraban los norteamericanos y que no lo iban a traicionar, lo traicionaron. Está bien, pero él toma la decisión frente a la debilidad, a la dictadura, de hacer esta apuesta para perpetuarse en el poder Galtieri, cuando la dictadura empezaba a crujir. Su motivación puede haber sido esa, pero si no hubiera habido el guiño del Pentágono, jamás lo hubiera hecho, jamás Está bien, se pero hubiera ¿cuál animado. es? Perdón, estamos hablando con Nicolás Casanseu, designado ahora por Victoria Villarroel a cargo de una dirección de gesta de Malvinas en el Senado. Vuelvo a la misma pregunta. Trato de entender qué quiere decir cambiar la percepción. ¿Cuál es el sentido de crear en el Senado una dirección de gesta de Malvinas? ¿Qué objetivo quieren cumplir? Cuando volvieron los combatientes, hubo una convergencia perversa de dos ocultamientos. La Junta Militar trató de ocultar las miserias de Malvinas. Eso es verdad. Alfonsín y el gobierno civil posterior trató de tapar las grandezas que son los hechos heroicos de nuestros combatientes. Como resultado, la población argentina hasta el día de hoy no sabe bien qué pasó en Malvinas. Y todos los héroes que hemos tenido en la guerra de Malvinas han sido absolutamente desconocidos. Están por irse de este mundo y todavía no han sido reivindicados. Y cumplieron una gran labor en defensa de la patria. Y no lo digo yo, lo dicen los jefes militares ingleses, que Inglaterra estaba a punto de retroceder por el accionar bélico de nuestros combatientes. Por ejemplo, el almirante Woodward, el jefe de la flota inglesa, llevaba un diario durante la guerra. Ese diario se publicó en forma de libro, se llama Los 100 días. El día 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que la aviación argentina le causó a la flota inglesa, escribe esta frase: si los argentinos pudieran soplar, nos caemos. En determinados lugares del libro, él dice, efectivamente, por ejemplo, digamos, si los alguien está ingleses ganando, no somos nosotros. Los ingleses encuentran una resistencia, sobre todo de la mano de la Fuerza Aérea, mayor a la que esperaban. O sea, la idea de esta dirección es reivindicar eso. Que los argentinos conozcan a sus héroes, así como nuestra generación fue forjada en el ejemplo en las escuelas de San Martín, Belgrano, el Negro Falucho, etcétera. Ahora, tenemos héroes, los equivalentes que viven ahora. Héroes de una tragedia. Y no son conocidos. Héroes de una tragedia, como fue la Guerra de Malvinas, que además Toda significó... guerra es una tragedia. No, bueno, pero Toda esta además guerra significó es una un tragedia. retroceso fenomenal para los derechos Toda argentinos guerra sobre Malvinas. Toda guerra es una tragedia. Lo positivo es que nos dejó héroes en los cuales podemos inspirarnos porque lo dieron todo a cambio de nada, por amor a la patria, por amor a sus hermanos combatientes. Y con Nos ha relación dejado a... arquetipos a imitar, que pueden sacar a la Argentina de esta degradación en la que se encuentra si los imitamos. Bélico. Arquetipos en defensa de la patria. San Martín también fue bélico. Está bien, pero ¿cuál es la amenaza bélica que tiene hoy la Argentina? Si se defiende a la patria o se defiende algún fin espurio. Si se defiende a la patria es noble y es honorable. Bien, y con la cobertura que salió al aire de Canal 7, Nicolás Casanseu como protagonista, ¿estás conforme? Por supuesto que no, si me destruyeron el 90% de mi material. Pero yo puedo probar que yo no he sido triunfalista. Yo invito a cualquiera que me invite, que muestre que yo tenga alguna frase del tipo "estamos ganando". No la van a encontrar, nunca he sido propagandista, yo soy periodista. Bien. Nicolás Casanseu, periodista, ahora designado por Victoria Villarroel a cargo de la dirección de Gesta de Malvinas. Gracias, Nicolás. Hasta luego. Hasta luego. Es una tragedia lo de Malvinas, francamente, porque efectivamente los conscriptos sufrieron muchísimo, porque tuvieron que ir a dar una guerra a la que no estaban para nada preparados, contra una flota inglesa que tenía recursos muchísimo más grandes. Efectivamente se encontraron con una resistencia mucho mayor y volvieron en el medio de un país que los ignoró, porque era la historia de una derrota, un país que había creído en un momento que eso era posible, engañado en parte por los medios de comunicación, ¿no? Que operaban bajo la censura y la propaganda de la dictadura, y volvieron y tuvieron la obra de Lola Arias, no sé si la vieron. Campo Minado. Campo Minado es una maravilla. Increíble. Porque cuentan algunos de los protagonistas, 3 de ellos son ex veteranos, y uno contaba cómo fue orgullosísimo a defender a las Malvinas, se anotó como voluntario y cuando volvió reciben una recepción
muy fría de un pueblo que ya no quería saber nada, y eso fue lo que aceleró finalmente el final de la dictadura militar. Y además el cruce entre los veteranos ingleses y los argentinos me parece que es una obra increíble para entender qué estaba pasando con los que participaron, que pusieron el cuerpo a esa guerra. Sí, es interesante lo decís, porque tienen los ingleses también, cómo humanizar eso y cómo fue una tragedia también, sí. ¿no? Para ambos. Para ambos. Respecto a esta dirección, veremos cómo reacciona Aldo Leiva. Aldo Leiva es el diputado que es excombatiente de Malvinas, el primer diputado excombatiente. ¿Y es de Unión por la Patria? Es de Unión por la Patria. Se lo ha premiado, digo, de alguna manera, dentro de la Cámara de Diputados. Es la primera vez en la historia que hay un excombatiente en el Congreso. Muy bien, 8:51 de la mañana. Decíamos que la inflación del mes de enero dio un 20%.